Ruger suprave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla de la paciencia, el drop estalla. Ruger suprave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bailando en la pista. Yeah, con tremenda jauría cabronas, en la Z y la O y la O, Valencia, Madrid, conexión. Y el pasado se queja, cuesta avanzar, el camino se estrecha, crecen las flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon, crecen las flores, regadas por... Bueno, buenas tardes, compañeros. Como siempre, agradecemos la participación, la conexión. Vamos a hacer esta charla alrededor de la cuestión del fascismo, la palabra fascismo y su uso bastante abusivo en el presente. Vamos a empezar con unos 3 minutos de una película del año 72, Cabaret. Porque es interesante lo que ahí está, lo que se puede ver y lo que no está. The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The rime gives its goat to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says a whisper of voice, arise, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow be lost, tomorrow be lost, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow be lost, tomorrow be lost, tomorrow belongs to me. Tomorrow be lost, tomorrow be lost, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs. Esta escena la elegimos para comenzar porque tiene 3 elementos importantes. El primero es quizá el que más nos va a repercutir porque tenemos un mundo cultural que insiste mucho en esto y además está buscado en la película, el contagio. La escena es una escena de contagio. Hay un muchacho que empieza a cantar y en pocos minutos, pocos momentos,
toda esa especie de picnic o de encuentro de campo está cantando enfervorizado mientras los protagonistas de la película eh, se van mirándolos con preocupación. Y en otras películas y en otras cuestiones como La Ola se remarca esta idea de el fascismo, el nazismo como una cuestión que estaría ahí disponible en cualquier momento y siempre proclive a una epidemia, a un contagio. A mí me interesaba también la escena por lo que está ahí y no lo miramos tanto, pero que es muy importante. Hay una organización uniformada, eh, en cierto modo, aunque no sea lo más evidente, re- le retruca la idea de contagio, porque no hay tal contagio. Muchos de los que están ahí, la mayoría, son parte de una organización que conoce la canción, acuerda con esas ideas, está vestida de cierta manera, lo cual le saca espontaneidad al asunto y lo hace algo mucho más organizado, uniformado y militarizado. Y la otra parte importante de esta escena es que lo bucólico y lo campestre, eh, lo que parece el cambio del signo de un momento de esparcimiento, oculta el fondo profundo del asunto, que es la inestabilidad económica y la radicalización obrera que preceden, o la década previa, a la irrupción del nazismo. Eh, Entonces podríamos decir que elegimos esta escena exactamente porque oculta lo importante, muestra un poco de lo fundamental y se centra en lo secundario, pero que dramáticamente es fundamental, ¿no? Para una película, eh, el tono de la canción, cómo se van sumando, desde el punto de vista teatral, es irrebatible, desde el punto de vista histórico no aporta gran cosa. Y elegimos esta escena porque justamente el fascismo del que estamos hablando tiene mucho más de componente teatral, componente dramático o de dramatización, que de eh, cercanía o parecido a la experiencia histórica del fascismo. De hecho, eh, la mayor parte de los que reciben este término o lo reciben como amenaza o como presente o como que hay que establecer una lucha contra el fascismo, se apuran a establecer que no están hablando del fascismo como es el fascismo, sino un fascismo que no es fascismo, todas estas cosas, para poder eh, curarse en salud de una crítica devastadora que el fascismo y lo que estamos viviendo, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Hungría, se parecen mucho. Entonces, vamos a tratar de llegar a esto, pero lo primero es esta poética tensión entre lo que es y lo que no es, la refirió el intelectual italiano Enzo Traverso como el uso de la palabra fascismo es un término inapropiado, tan inapropiado como imprescindible. Es un simorón en toda regla, es una contradicción en toda la regla. Es inapropiado, pero es imprescindible. Nuestra explicación a esta tensión es que es inapropiado el término para explicar la vivencia y las tareas de la clase obrera, a la vez que es imprescindible para eh, las necesidades y las estrategias que tiene que desarrollar la burguesía. Y en ese sentido, es cierto que en una sociedad de clases esta palabra reúne lo inapropiado que es para nosotros hablar hoy de fascismo y lo imprescindible que es para la burguesía no dejar de hacer. Entonces, para entrar en el tema del fascismo, vamos a tratar de analizar, de deshacer esta tensión que acabo de mencionar, de pensarla críticamente, pensarla discriminando, pensarla con criterio, de pensando, superando los caprichos idiosincráticos. Quiero decir,
Todas esas palabras que acabo de mencionar tienen la misma raíz que es separar. Y vamos a tratar de separar lo que es y lo que no es, lo que nos importa y lo que no nos importa, para encontrarle el sentido al abuso de esta arbitrariedad. Y como el fascismo es lo que está en cuestión y parece difícil determinarlo, empecemos por el complemento, la democracia burguesa, que no es el opuesto al fascismo, sino su complemento, porque ambos fascismo y democracia burguesa, sirven a la misma clase. Por lo tanto, no serían algo que es radicalmente opuesto, sino que es complementario. Funciona uno cuando no funciona el otro. La democracia burguesa es el régimen más natural, digo, más apto y más utilizado durante más tiempo en más países, con más persistencia, por la burguesía. Y es el régimen adecuado para la burguesía porque sostiene una tensión entre la igualdad formal y la desigualdad real. Las dos cosas son necesarias para que el capitalismo funcione. Todos conocemos mucho porque lo padecemos, porque lo vivimos, porque lo denunciamos, porque luchamos contra ella, a la desigualdad real. La división en clases es una desigualdad real. La riqueza contra la pobreza es la desigualdad real. La manera en que se desata la crisis contra los sectores más perjudicados, siempre los trabajadores, es la desigualdad real. Pero también es importante entender que para la burguesía la igualdad formal no es un tema secundario, anecdótico, de una casualidad histórica, sino un elemento central. Por ejemplo, la burguesía en los países en los que despliega su régimen de propiedad tiene, aplica y es muy cuidadosa con las leyes antimonopolio. ¿Por qué razón? Porque la ley antimonopolio evita que la desigualdad real llegue a un punto en que deje abolida la igualdad formal. O sea, si no hay leyes antimonopolio, la propia dinámica de acumulación crearía monopolios, los monopolios impondrían precios, la ley del valor dejaría de existir, los precios impuestos permitirían ya no captar plusvalías, sino imponer precios caprichosos, y estaríamos en otro sistema, cuya lógica no podemos imaginarnos, pero ya no habría necesidad de democracia, porque no quedarían muchos capitales privados, sino muy pocos, o quizás uno solo. Contrariamente a esto, la ley antimonopolio en cada sociedad implica que siempre va a haber varios en disputa, y esta disputa entre capitales es lo que explica la necesidad de algún régimen que los represente y permita las discusiones entre ellos. También la desigualdad, la igualdad formal es necesaria no solamente para tramitar los intereses contrapuestos, sino para negociar, captar, en doble sentido de saber cuánto, y negociar, aumentarlo, la hegemonía sobre la clase trabajadora. O sea, eh, en esta charla no voy a explayarme en esto porque está mucho mejor explicado por Cristian Caracoche en el curso que hicimos sobre los gobiernos dual del Kirchner y Macri y sobre la historia de la UIA post-convertibilidad. En ambos, la charla y en el curso, desplegó el concepto de esquema social de acumulación, y uno de los elementos centrales de ese esquema social de acumulación es esto: no alcanza con la propiedad privada, la acumulación, la explotación, hay que tener un esquema social, o sea, leyes, estabilidad, consenso, etcétera, etcétera, que hagan viable a largo plazo el rendimiento y la captación de esas inversiones. Entonces, evaluar la representación, la factibilidad de la representación política, la viabilidad de la hegemonía, es también algo que se hace mucho más adecuado bajo la democracia burguesa que en un régimen que no permite
la representación, ni el voto, ni la discusión, ni la libertad de prensa, ni de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. No es una graciosa concesión, sino algo que por un lado la clase obrera ha conquistado, porque las luchas democráticas han sido encabezadas por el movimiento obrero en muchos casos, pero que también la propia burguesía, eh, cuando puede elegir, mantiene como su régimen. Por supuesto que acá surge la pregunta, pero somos latinoamericanos, hemos padecido dictaduras feroces, golpes militares, desaparecidos. ¿Quién lo hizo? Sí, es cierto, esto ha sido elegido por la burguesía en cierto momento de la historia, pero siempre que haya optado por reprimir las libertades democráticas, abolir la discusión, no permitir ni a los trabajadores, pero tampoco a los burgueses, tener ningún tipo de consenso, representación, lobby, acuerdo para determinar los caminos de la política, siempre que ha pasado esto es porque la clase obrera estaba irrumpiendo en el escenario y obligaba a elegir entre cuál de las dos características de esta tensión sostener. Y entonces podríamos decir que la burguesía está dispuesta a arriesgar la igualdad formal solo cuando está en situación de amenaza la desigualdad real. Pero si esto no está amenazado, no claudica en su régimen. Y para que tengamos una idea de esto, desde la Organización Nacional en Argentina en 1860 hasta hoy, o sea, en los 165 años que lleva el país organizado como República Argentina, solamente el 15% de ese tiempo no rigió la democracia burguesa. Por supuesto que puede estar preguntándose si el régimen imperante hasta 1916, si la concordancia de 1932 a 1943, y sobre todo el peronismo de 1933 al 76, si el gobierno de Ilía con el peronismo proscripto, o el de Perón con el comunismo proscripto, y estos regímenes son democráticos burgueses. Tenemos que decir que, bueno, todo depende si yo admito que la democracia burguesa es un régimen democrático dentro de los marcos burgueses, con un amplio rasgo de posibilidades, pero que no es ni el comunismo, democracia socialista, pero que tampoco es la ausencia de estas libertades a la que llamamos fascismo. Entonces, este es el fondo sobre el que nosotros tenemos que pensar el fascismo. Es eso distinto de la democracia burguesa que la deja abolida y que ocurre con casi muy poca ejemplos históricos en su forma plena, ahora las vamos a mencionar, e inclusive si extendiéramos el término fascismo a todo régimen que deja abolidas las libertades democráticas de conjunto, a pocos años de la vida de los países una vez que instalan las relaciones sociales capitalistas. Acá es importante mencionar una, una particularidad de los últimos tiempos, la posibilidad de que haya una profunda crisis de representación sin irrupción obrera y sin dirección clasista. O sea, que haya mucha bronca, descontento, disconformidad, cierta desconfianza o profunda desconfianza, sin que a la vez haya una fuerte presencia de las luchas obreras en la calle, ni, obviamente esto sería casi es imposible, algún embrión, alguna vanguardia clasista que pudiera tomar la dirección de esa confianza. Lo que sería una condición importante, determinante para que la burguesía decida abandonar las formas democráticas.
Estimo que Chile tuvo una fuerte irrupción en la clase obrera poco tiempo atrás, pero careció de la dirección clasista. Y en Argentina hace muchos años, el último periodo de falta de crecimiento, que no hay ni una dirección clasista, ni tampoco una fuerte irrupción obrera en la lucha de clases. Y entonces acá me parece que es donde aparece la razón del arbitrario y sistemático uso de la palabra fascismo. La, la inapropiada pero imprescindible palabra que trata de ocultar que hay una profunda desconfianza en las direcciones burguesas, haciendo que esto se transforme en una profunda amenaza a quienes desconfían de la dirección burguesa. Yo creo que es un concepto zombie, ¿no? Es un concepto muerto, hoy no hay fascismo, pero un muerto circula y nos va comiendo el cerebro, en lugar de una profunda desconfianza en la dirección burguesa, que la clase obrera tendría que explotar y profundizar. Se nos dice que hay que tener terror a la irrupción de una dirección burguesa capaz de aplastarnos, y ya nos está aplastando. El fascismo no fue un régimen más o menos autoritario, no es la diferencia que podemos determinar entre, por ejemplo, a lo largo de la historia, gobiernos como los que hubo en Latinoamérica en la década de 40, 50, un poco más corporativistas, con una democracia un poco más tutelada, con los sindicatos más integrados al Estado, u otro más, un régimen un poco más liberal o republicano. La violencia era sistemática. Las bandas fascistas, quienes vieron película clásica de la época, quienes vieron El Gran Dictador de Chaplin, habrán visto cómo él utiliza, nuevamente, de manera dramática para la comedia, a las bandas fascistas con las que el personaje, el Barbero, uno de los personajes de Chaplin, se pelea en la calle porque constantemente vienen a obligarlo a pintar judío en el frente de su negocio y a pegarle y a perseguirlos y a robarles. O sea, una violencia sistemática, eh, cierto retroceso de las formas más republicanas por el corporativismo, por las corporaciones. Estas bandas fascistas son masas movilizadas, en general eran de una pequeña burguesía desplazada que cogía como su enemigo no a la burguesía que la iba expropiando, sino a la clase obrera, a los comunistas y los judíos en el caso de Alemania. Elementos de ruptura categóricos con la institucionalidad previa, ¿no? Un estado de excepción. Hay algo que ya no funciona bajo las normas anteriores, que era un estado de una lógica institucional nueva. El incendio en el Reichstag es el ejemplo más notorio del régimen nazi. Y además, en el caso de los regímenes fascistas, falangistas, nazis que hemos conocido históricamente, guerra, una tendencia a la guerra exterior. O sea que el fascismo no es ni algo que desea la burguesía o que anhela la burguesía, ni es una percepción obrera. Es un efecto de la irrupción obrera, una respuesta a la amenaza obrera, una respuesta en la que la burguesía tiene que estar muy asustada para ceder elementos imprescindibles de su propio desarrollo, no el resultado de un contagio psicológico, y mucho menos algo relacionado con alguna forma de pulsión de muerte, o alguna de esas tonterías surgen de psicologizar la política. De hecho, no solo esto, habría que aclarar, la pulsión de muerte, si es en los términos en que la
definido Freud, no tiene nada que ver con el nazismo. La pulsión de muerte está más relacionada con el nirvana, con la ausencia de energía vital, que con una energía destructiva que no estaría del lado de Thanatos, sino mucho más del lado de Eros. Así que destruir no es un elemento de la pulsión de muerte. No hay nada psicológico particularmente relevante que lo determine. Son los mismos seres humanos con las mismas características subjetivas que solo pueden funcionar en esta lógica del fascismo cuando ocurren ciertos eventos sociales muy, muy determinados, y es una de las respuestas posibles, la de la burguesía. Un militante comunista alemán en la década del 30 dio una definición eh, que a mí me parece que pinta mucho más cuál es el termómetro en el que nos podemos medir para saber si estamos ante un régimen fascista o ante la cercanía de un régimen fascista. Se llamaba a sí mismo y a sus camaradas muertos en vacaciones. O sea, la sensación que tenía un militante bajo la dictadura. Esto es como estamos ya muertos, pero de vacaciones en la vida. Podemos tener que retornar en cualquier momento a la muerte. Si tuviéramos que pensar algo más parecido al fascismo, aunque no lo es, pero que sí tenía elementos más característicos, en Argentina tenemos que pensar en el gobierno peronista del año 73-75, 73-76. O sea, 1.500 muertos en las calles por bandas fascistas, es un dato más parecido a esta guerra civil en ciernes que significa el fascismo. El exilio de innumerables artistas e intelectuales que no se fueron todos en el 76, sino que se iban yendo a medida que la AAA les decía que los iba a matar porque los mataba. La suspensión de innumerables formas de expresión, porque se ponían bombas en los teatros o en los recitales, la posibilidad de luchar, de reunirse o de expresarse fuertemente amenazada porque se volaban locales o se reventaban imprentas, etcétera, etcétera, eso se parece más al fascismo. Y aún así, no podemos decir que ese régimen era un régimen plenamente fascista. O, en términos de una institución que funcione más parecido al régimen fascista, son los sindicatos argentinos. Sindicatos en los que la minoría no tiene representación, donde el que se expresa es buchoneado a la patronal para ser echado o cagado a palos. Sindicatos donde las elecciones difícilmente puedan tener listas opositoras con todas sus garantías, y donde hay culatas, matones, etcétera, etcétera, que durante los momentos tranquilos trabajan como barra bravas y en los momentos álgidos trabajan de fascistas alquilados. En contraste, el gobierno de Milei e incluso el gobierno que podría surgir en Chile, ahora que hay elecciones, que no fuera el gobierno de derecha que podría surgir en Chile, no nos parece que tenga las condiciones para un régimen fascista. Más claro que Milei no es Trump, y esto es un dato que también hay que tener en cuenta. El hecho de que las simpatías políticas o de las declaraciones emparenten a algunos políticos no alcanza para seriamente meter a todos los gobiernos y los regímenes con los que gobiernan en la misma bolsa. De hecho, no solamente Milei no es Trump, sino que tienen programas económicos bastante contradictorios entre sí, pero tampoco es Meloni. Y Trump tampoco es Meloni. O sea,
Hay en esta idea de ampliar el término como si fuera una mancha de aceite, una facilidad para que cualquier tipo de experiencia política eh, tenga que ser subsumida en dos grandes definiciones: demócratas o ultraderecha, fascismo o los más benevolentes, derechas radicales. Pero algunas cosas. No hay un corte con la legislación previa en mi ley. En el caso, un corte con la legislación previa, podríamos decir, hay en todo gobierno democrático, porque tiene un organismo que se llama Congreso y que, aunque laburan poco, el poco tiempo que labura el Congreso, vota leyes, y entonces hay una renovación de esas leyes, modificación. Pero ruptura con la ley previa es un estado de excepción, en donde lo previo deja de valer abruptamente y se impone algo nuevo. Nos guste o no, mi ley respeta la ley y sus ajustes vienen de aplicar la ley más que de irrespetarla. La manera en que ha dejado sin trabajo a un gran número de empleados públicos es porque esos empleados públicos habían sido previamente precarizados por los gobiernos populistas, o sea, habían sido dejados colgados de una brocha y lo único que hizo es aplicar el fin del contrato. No tiene los números que ameritan llamarlo el más represor de los gobiernos de los últimos años. Tiene mucho discurso, mucha amenaza, mucha verba inflamada, pero menos desaparecidos y menos muertos que los gobiernos peronistas. Privilegia las elecciones. El programa de Milei, el programa original libertario, se ha modificado en un sentido populista por las elecciones. Milei ha perdido reservas y se ha peleado con el FMI y se ha peleado con su propio programa y se ha peleado con su propio ministro de Economía en parte, para desplegar una contención de la inflación mucho más electoralista que liberal. ¿Y por qué esto? Porque intenta, a veces con mayor suerte y a veces con menos, gobernar con un Congreso adverso al cual tiene que someter sus leyes. Algunas veces lo que le votan lo veta, con un dispositivo que han usado todos los gobiernos anteriores, e inclusive algún veto se lo han anulado. Y un dato que le cabe a mi ley, no sé cómo, no creo que sea equivalente en Chile. A diferencia de esa estructura que vimos en el video del comienzo, Milei tiene que construir su partido desde arriba. O sea, no tiene esa fuerza militante, formalizada, dispuesta a la violencia con la que los fascistas llegaron a los gobiernos. Estas son todas las diferencias y esta es la realidad en la que estamos inmersos. Entonces, ahora, la última parte es esto. ¿Qué es lo importante para nosotros como socialistas? Primero es no perder de vista que no somos historiadores, ni teóricos, ni politólogos, ni politólogos. Lo importante es la praxis. Para nosotros una crisis económica, más allá de tratar de respaldarla en indicadores, es centralmente el momento en que no podemos vivir como estábamos viviendo y nuestra vida material se hace insostenible. Y también para la política la praxis es importante. O sea, lo que nos interesa es si nosotros hoy podemos seguir hablando, reuniéndonos y luchando bajo las mismas condiciones genéricas que lo veníamos haciendo hasta ahora. Nuestra respuesta a esto es que no hay ningún cambio cualitativo en estas condiciones, salvo que se haga un esfuerzo de amnesia deliberada y de amnesia determinante, de que todo lo que los actos represivos previos a mi ley no existieron y empecemos a contar desde este momento.
Si contabilizamos represiones y represiones, muertos y muertos, desaparecidos y desaparecidos, no hay una significativa diferencia como para decir que es otro tipo de régimen. Y acá viene la gran pregunta. ¿Y si hubiera una irrupción obrera y hubiera una posibilidad de recrudecimiento de la represión? ¿Cuál sería el camino a intentar desarrollar? Porque acá este planteo que ahora se hace de manera, vuelvo a decir, teatral y sin sentido, la lucha antifaz, podría tener sentido. ¿Y cuál sería el camino para la lucha antifascista en el caso que previamente apareciera la única razón para que haya una amenaza fascista, que es la movilización obrera? Para evitar la represión y el fascismo, el camino es buscar burgueses democráticos y hacer una amplia alianza con burgueses democráticos, o el camino es empujar la independencia de clases para que esa opción antidemocrática no pueda ser llevada adelante. Obviamente que lo que estoy diciendo no puede responderse sin responder primero si uno piensa que hay burgueses esencialmente democráticos y burgueses esencialmente fascistas, o como pensamos nosotros, los burgueses son burgueses y llegada la hora de sacrificar su aspecto democrático, no tienen ningún problema en volverse fascistas. Y viceversa. Y todo burgués es fascista, pero no tiene problema en ser democrático si ese camino está abierto. En el año 69 acá hubo una gran irrupción obrera con el Cordobazo. Esa irrupción hirió de muerte a la dictadura y la dictadura abrió la puerta a una apertura democrática. En esa apertura democrática la mayor parte de la clase obrera, dirigida por conducciones burguesas peronistas, en lugar de profundizar ese combate, fue canalizada hacia la confianza en un gobierno burgués. Eso trajo inmediatamente la masacre de Seiza, la AAA, 1500 muertos y finalmente el golpe cuando ya las fuerzas revolucionarias estaban en gran parte desarticuladas y desorganizadas. La discusión sobre el fascismo no es la discusión sobre el fascismo, que cuando llega nadie puede desconocerlo. Es para nosotros la discusión sobre la confianza en que hay burgueses que naturalmente son democráticos y no van a recurrir a la fuerza contra la clase trabajadora. Y no van a recurrir a la abolición de la democracia contra la clase trabajadora, y que esos burgueses son de algún partido en particular y no que esta es una condición propia del desarrollo de la lucha de clases. No se trata de la caracterización de lo que está pasando, de lo cual creo que nadie tiene la menor duda. De hecho, estamos acá, conectados, confiando en que hay libertades y que podemos realizar esta actividad abiertamente socialista, sino que lo que está en discusión es si la experiencia histórica y la experiencia histórica reciente no nos dice que aún en caso de que en algún momento la irrupción de la clase trabajadora convoque a la represión abierta, si el mejor camino no es tener una fuerte independencia de clase y no confiar en ningún burgués, por más que se exprese de palabra a favor de la democracia. Bien, creo que no fui tan largo. Abro el momento del debate y las preguntas y los intercambios. Mi pregunta es, a mí me suena la palabra como que todo está direccionado a articular una cuestión que es el fascismo,
que este gobierno va a ser más de derecha, va a tener metodologías más fascistas, todo eso. A mí me huele como a la teoría del mal menor, ¿cachai? O sea, encuentro medio parecido a eso, ¿cachai? Eh, porque acá en Chile, todos esos pinochetistas reciclados que a su vez llamaron y tocaron la, las puertas de los cuarteles, hoy están, pero glorifican esta democracia, pues han ganado más plata que nunca, ¿cachai? Y incluso ni Pinochet se atrevía a hacer tantas cosas que estos tipos han hecho, ¿cachai? Acá han aplicado la ley antiterrorista, la ley antitoma, eh, han hecho desaparecer compañeros. Acá hay decenas de chiquillos que perdieron sus ojos acá en Chile. Eso fue terrible en el estallido del 18 de octubre. O sea, y la burguesía gana como fortuna en la revista donde se encuentran todos los grandes tipos que ganan mucha plata. Una de esas están las familias, las familias chilenas. Los Piñera han ganado plata, pero como nunca, el estallido social, Piñera ganó más plata que nunca, en pleno estallido social. Eso lo sacó la revista Forever, yo no sé decir la guada en inglés, ¿cachai? Pero en esa revista Piñera había ganado más plata que nunca. Entonces, yo para mí que esta burguesía hoy en esta fase de acumulación ha ganado mucha plata y se ha enriquecido como nunca y hoy adoran la democracia. Hoy todos estos pinochetistas reciclados acá en Chile que aplicaron metodologías contra nuestro pueblo, eh, ¡jala puta! Hoy glorifican la democracia burguesa, hoy son todos demócratas, pero pucha. Incluso los que somos un poquito más de izquierda, hablamos un poquito más puntual, como se dice acá en Chile, ya nos acusan que somos antidemócratas, ¿cachai? Entonces yo quería decir, compañeros, de que la cuestión de la teoría del fascismo me huele al mal menor, ¿cachai? Elijamos este por el mal menor, ¿cachai? Me huele a eso. Esa es mi pregunta y ver que sí, ¿cuál es la diferencia entre metodologías? Así, por ejemplo, que hacer desaparecer personas. Acá desapareció una compañera que se llama Julia Chunini y no la encuentran. Han desaparecido gente. Y bueno, para mí es la dictadura del capital nomás, pues, ¿cachai? Esa es mi pregunta, compañero. Disculpe que me alargué, pero esa es mi pregunta. Ya, dos cosas. Hay un fascismo técnico, el cual podemos ver en su esencia, en su historia, de lo cual estaba hablando acá el compañero Ricardo Maldonado, y hay otro fascismo utilitario, que se usa como bandera justamente para lo que indica Ingrid acá en Chile, para presionar el voto al mal menor, al voto antifascista. O sea, votemos por este candidato, aunque no nos guste, con tal de que nos salga el fascismo nuevamente, que nos retornemos al pinochetismo fascista. Y ese es un instrumental que se ha dado durante toda la democracia acá en Chile. En eso estoy completamente de acuerdo con Ingrid. Ahora, respecto a lo que decía el compañero Ricardo Maldonado, yo tengo una observación, la tensión de la propuesta de fondo del Estado capitalista y que se traduce a través de sus formas, la democracia burguesa, por un lado, y por otro lado, en una mano la democracia burguesa, y cuando esa mano no resulta, saca la otra mano, que es el fascismo, ¿cierto? Pero la propuesta de fondo del Estado capitalista descansa, en su revolución burguesa, descansa en tres ejes: en la igualdad, como menciona acá el compañero Ricardo Maldonado, y en la libertad también, pues. No olvidemos que también tenemos libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de votar por quien supuestamente queramos, etc. Ninguna de esas bien satisfecha. Y un tercer eje, ¿no? ¿Se acuerdan? Libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad.
La fraternidad que apunta a la unidad del Estado Nacional, a la ausencia de la lucha de clases. Somos todos hermanos, no nos peleemos, no, lleguemos a acuerdo. Nuestras diferencias son reconciliables, conversemos en el Parlamento y veamos cómo solucionamos nuestros problemas. Pero eso no sucede, ¿cierto? Entonces, el consenso entre esos dos es que igualdad y libertad es el que se mueve, el que determina el que estemos en una democracia burguesa, como la que estamos en este momento disfrutando en Latinoamérica, o que nos movamos hacia un régimen tipo fascistoide, sin lograr ser completamente fascista por razones históricas en Latinoamérica. De hecho, Pinochet acá en Chile lo intentó, pero no pudo hacerlo, porque si llegaba a juntar 1 millón de personas en la calle, le estallaba una tremenda protesta de inmediato, no podía, era imposible. Entonces no lo logró a pesar de sus intentos. Tuvimos arresto domiciliario, campos de concentración abiertos, todo el mundo se declaraba pinochetista y le encantaban que tuvieran los tanques poniendo orden en las calles. La universidad intervenía por rectores militares, un asunto que en Argentina no se imaginan, lo fuerte que fue acá, pero no podemos hablar de fascismo probablemente tal. Entonces, si vamos a analizar en estricto rigor lo que significa el fascismo, tenemos que contemplarlo en todos estos, en su comportamiento en relación a estos tres ejes que ya mencioné: igualdad, libertad, y el resultante de estos dos, que es la fraternidad, como la cohesión nacional, la ausencia de la lucha de clase. Entonces, desde ese punto de vista, la lucha antifascista se puede resumir en este eslogan: luchar por la libertad por mantener la libertad, para poder luchar por el pan, para poder luchar por la igualdad, que era la consigna de la democracia cristiana, la revolución en libertad en los años 60. Mantener las libertades democráticas que nos permiten luchar por nuestros derechos sociales. Como propuesta, y eso es lo que realiza el eje del todo el movimiento antifascista. Todo este campo democrático no lo renunciemos, potenciémoslo de tal manera que no permitir la entrada del eje fascista, que es un eje igualitario. No nos olvidemos que Hitler creó el Volkswagen, el automóvil para el pueblo, vacaciones pagadas. La gente se sentía, pero adoraba el régimen de los alemanes, saliendo de la crisis, obviamente. El sistema nazi les pareció muy bueno, les proporcionaba cosas que eran soñadas para ellos, en un régimen de igualdad, pero una ausencia de libertad. ¿Ya? Entonces, ese es el eje que respalda toda la política antifascista, al menos acá en Chile. ¿Ya? Que establecer un dique para frenar cualquier avance de la derecha hacia una opción de fascismo. Y bueno, el fondo de mi intervención apunta a eso, que hay un fascismo de definición, de texto, que es interesante conversar sobre ello, pero también hay un uso utilitario del fascismo, que es lo que se da acá en Chile. De hecho, se va a llamar a votar en segunda vuelta contra el fascismo, y eso va a ser muy fuerte a nivel electoral en el país. Eso quería decir, disculpen lo desordenado de la intervención. Hola, ¿cómo están? Bueno, me parece clave lo último que acaba de decir César sobre ese carácter utilitario del fascismo, ¿no? Que tiene como me parece que claramente tiene como esta posibilidad, ¿no?, de invisibilizar o aplazar los conflictos de clase, ¿no? El conflicto es entre un frente, esta lógica de frente, ¿no? Muy dentro de esta lógica del campo popular, unirnos porque hay un enemigo mayor, que es el fascismo, ¿no? Que bueno, que fue más o menos la lógica también que se trató de establecer en el interregno la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, que era esta concepción del Frente Democrático. Me parece que está ahí, y en última lo que termina es solapando, ocultando las contradicciones fundamentales de clase, ¿no? Aquí hay, mirando esta coyuntura que
que es antes del surgimiento de los fascismos, el fascismo histórico, digamos, que en última es el que define el concepto, ¿no? Es un poco que lo que pasa con el término populismo, ¿no? El término populismo en la sociología y en la historia tiene un marco, ¿no?, temporal, y tiene unas características precisas que lo definen. Lo mismo pasa con el fascismo. El fascismo tiene también su temporalidad y surge de acuerdo a determinadas condiciones históricas. Y una de esas, como bien señalaba Ricardo, es el ascenso del movimiento obrero, ¿no? La reacción de la burguesía y el temor a ese movimiento obrero. Incluso Gramsci lo señalaba también en ese sentido, ¿no? Que el fascismo surgía como una respuesta política de las clases burguesas al ascenso de la lucha obrera y al peligro que sentía en ese ascenso de la lucha obrera. Y bueno, tiene que ver también con la existencia de la Unión Soviética y todo esto que se va dando en ese contexto, ¿no? Y con el declive, por supuesto, de algunas potencias capitalistas, entre esas Alemania, ¿no? Entonces, bueno, esa distinción me parece clave que hace Ricardo. Pero bueno, pensando en esta coyuntura que, como digo, todavía no surgía el fascismo, apenas estamos antes de la Primera Guerra Mundial, que es en el marco de la Segunda Internacional, y se comienza la Primera Guerra Mundial y la socialdemocracia se plega a los nacionalismos, ¿no? Y es todo este debate con Lenin en contra de la socialdemocracia, con esta tendencia que llaman los socialchauvinistas, ¿no? Me parece que hay como un debate parecido, debería surgir desde una izquierda socialista, y es plantearnos que efectivamente la lucha es en incentivar y fortalecer la lucha de clases y el empoderamiento y el avance de la lucha de los trabajadores, ¿no? El enemigo es la burguesía, el enemigo es el capital. ¿Cómo hacer que esas sean las consignas que estén en primer plano y cómo desplazar esta mampara que se ha creado a partir del concepto de la palabra fascismo, ¿no? Entonces, bueno, y no solamente, yo le uniría a esto el énfasis en lo geopolítico, donde casi la izquierda asume la defensa de naciones que son esencialmente populares o democráticas en contra de otras naciones que son esencialmente autoritarias o fascistas, ¿no? O con tendencias fascistas o más que fascistas, imperialistas, ¿no? Entonces, bueno, se ven ciertas asociaciones un poco torcidas, ¿no? De la izquierda con líderes como Putin, por ejemplo, o viendo la Rusia como una encarnación de esa posibilidad de resistencia ante ese imperialismo. Entonces, termina generándose un discurso desde la izquierda que siempre deja en último lugar la lucha de clases y la posibilidad de una revolución socialista, ¿no? Entonces, me parece que en esa constelación entra el fascismo y, como lo decía César, el fascismo utilizado de una manera pragmática por estos sectores de la burguesía, ¿no? Como concepto. Eso, quería hacer esos señalamientos y si es posible debatir en torno también a eso. Levanté la mano para agregar una dimensión a este problema. Estamos tratando desde varios enfoques y varios aspectos, que es el modo en que ciertas corrientes de pensamiento han tomado la palabra fascismo para asimilarla a totalitarismo y a todo marco teórico universalista. Me refiero a lo que englobamos bajo la etiqueta de posmodernismo, y según la cual pensar que hay una historia universal sería algo totalitario y opresivo, y por lo tanto hay que mirar las historias y las diferentes historias y los puntos de vista nacionales, plurinacionales y hasta subjetivos, ¿no? Llegan a ser más importantes las biografías individuales que la historia universal. En lugar de pensar en la lucha de clases, se piensa en la interseccionalidad, donde hay un entramado de opresiones que estarían
todas en la misma jerarquía de importancia. En lugar de pensar el problema de la propiedad privada de los medios de producción, se habla del poder y los poderes y las relaciones de poder que hay en todas las instancias. Entonces es más o menos lo mismo la relación entre patrón y obrero que la relación entre padre e hijo, entre alumno y docente, entre el colectivero y el pasajero, y así. Donde la oposición al capitalismo viene del lado del deseo y del lado de la multiplicidad, ¿no? De una suerte de anarquía deseante, capaz de sobreponerse a todas las significaciones que tratan de apresarla. En lugar de la agenda del feminismo, la agenda histórica del feminismo, aparecen los transfeminismos, diciendo que el binarismo morfológico de la especie humana es opresivo, es una manera de entender la naturaleza que no deriva de millones de años de evolución de la vida sobre la Tierra, sino que son inventos de la comunidad científica o del patriarcado para oprimir a los varones que se sienten mujeres, y así, en fin. Doy estos ejemplos solo para ilustrar esta idea, esta capa del problema que quería agregar, que es la de esta lectura posmoderna del término fascismo, que sirve para etiquetar más o menos cualquier forma de opresión, sin ninguna jerarquía, sin ninguna estructura de estructuras, y haciendo esto que muy bien señaló Boris, que es desplazar las categorías de clase y, por supuesto, obliterar cualquier proyecto socialista. Delante se me quedó un asunto bien puntual que mencionar. No creo que toda la burguesía se alinee detrás del fascismo en algún momento. Hay una burguesía a la cual la pérdida de libertad que significa el fascismo la afecta directamente a los negocios. Pues. Ellos no van a estar alineados con el fascismo. Ahora, ante la eventualidad de una revolución socialista, van a hacer filas, pero a regañadientes detrás del fascismo. En 900 se retrata muy bien esa situación. Entonces, existe, como decía Ricardo, esa tensión que se resuelve, pero no solamente un solo eje, no solamente con respecto a la igualdad. En este sentido, el fascismo sería más igualitario que la democracia burguesa, pero sería un régimen de menor libertad. Y menor libertad económica también. O sea, si no te apega a la función nazifascista del Estado, tus negocios no resultan, no prosperan. Esa observación era la que quería hacer. Y el resultante de esto es la fraternidad tal cual la entiende el fascismo, la fraternidad tal cual la entiende la democracia burguesa, y la fraternidad tal cual la entendemos nosotros desde el campo socialista. Ok, eso era, me había quedado en el tintero. No, quería mostrar algo que, como hay tiempo, no lo tenía ahí como posibilidad. Este es un posteo de Miriam Bregman, creo que es de ayer, o anteayer, no más, tenía que verlo. El posteo habla de una película por la desaparición, la desaparición de Julio, la segunda desaparición de Julio López, lo voy a abreviar, pero me interesaba la parte concreta de lo que creo que demasiado abstractamente mencioné antes. Ricardo, vos podés decir quién es Miriam Bregman para la gente de Sí, Chile. perdón, tenés razón. Miriam Bregman es la dirigente pública más conocida del Frente de Izquierda, es parte del PTS, y otro trotskista más, probablemente el más grande, si no es o el peor, pero con uno de los dos grandes partidos de la izquierda trotskista, que son muchos partidos distintos, todos trotskistas, pero están en un frente y van en listas distintas en los sindicatos, pero van en una lista única, pero con partidos distintos para las elecciones nacionales. Y va la presentación de una película que se llama López, el hombre que desapareció 2 veces, y hace todo un relato de la desaparición. Jorge López estuvo desaparecido, sobrevivió a la dictadura, cuando luego anuladas las leyes se reiniciaron los juicios
de lesa humanidad. Julio se presentó como creyente y testigo en el primer juicio en la ciudad de La Plata en el año 2006 contra el genocida Echecolás. Allí lo representamos como abogadas y nos podrán ver en la película negando, como así también acompañando a Julio y a los sobrevivientes en cada procedimiento, en cada inspección ocular. El día de los alegatos, el 18 de septiembre de 2006, estábamos esperando a López para alegar en su nombre y no llegó. Estaba desaparecido por segunda vez, continúa desaparecido por segunda vez. Increíblemente, nadie gobernaba Argentina. Es un texto que tiene dos lados interesantes. Es nefasto políticamente, porque es un texto que habla de un problema político, pero donde no hay poder. Y es un texto maravilloso para la carrera de letras, porque es cómo se puede hablar tanto eludiendo cosas importantes, una destreza que vale la pena destacar. La idea del fascismo tiene este resultado práctico, porque toda la parte teórica es anecdótica. Lo importante es lo que señaló Ingrid, es un buen camino para el mal menor, o lo que dijo Boris o César. O sea, la parte teórica es un gusto personal, buscar, entender, leer. La parte práctica como militantes es que supone que hay burgueses buenos, porque son antifascistas. Y además supone que hay burgueses buenos de manera esencial, porque no están actuando contra un fascismo que tampoco está actuando, pero ellos ya lo son. Y supone algo más interesante, que es una práctica de la explicación muy sutil. Entonces, bueno, esta no es una desaparición de la cual el gobierno de ese momento tenga que hacerse responsable. Hay gobiernos que tienen que hacerse responsables de sus desaparecidos y hay gobiernos que no. O sea, toda una serie de concatenaciones de esfuerzos intelectuales y de argumentaciones que parten de esto, del mal menor o de la explicación que nos da una amenaza, una protoamenaza fascista para justificar, apoyar en este país al peronismo, y supongo que cada país tiene su propio antifascismo burgués que está ahí como cosechando o a la expectativa de cosechar la simpatía de la izquierda. Y, y que justamente nada nos surge hoy, no tenemos ninguna posibilidad de incidir en el presente inmediato, por lo tanto es mayor razón para armar bases sólidas. Porque no es que de nuestra acción va a cambiar mucho, pero nuestra acción puede preparar mucho el futuro. Entonces es una razón más para no confiar en esta urgencia e inmediatez de esto que está haciendo Miriam Bregman. Disimulemos que el peronismo gobernaba cuando desaparecía gente. No, una pregunta con respecto a esto de cómo formar las bases sólidas, ¿no? Para que en un futuro, cuando sí uno pueda tener alguna incidencia, si uno empalma con una necesidad social, va a las propuestas que uno tenga y cunde y bueno, y se hace incidente, etcétera. ¿Cómo se sale de ese entuerto que nos propone el fascismo, que crece justamente en la época en que se puede coronar, la época en que representamos la fuerza de la clase trabajadora realmente un peligro para el orden social vigente? Entonces ahí es cuando aparece el fascismo como la carta que mata a todos, ¿no? Se termina la democracia burguesa, etcétera. En ese clima, no sé qué experiencias históricas de ustedes, o vos, Ricardo, particularmente, que estás dándonos la charla, reconoces como acertada, es decir, porque hay un debate en torno a este tema, la política de frente único, la política que intuyo que no estamos de acuerdo, la de los frentes populares antifascistas, de unión con la burguesía liberal, etcétera. No sé, ¿qué política pudiera ser la adecuada en ese momento? Esa es la pregunta. Y después un comentario nomás, que en el caso de ustedes que tienen el peronismo, que tiene toda una historia de gobierno y una historia además de represión, y bastante patente para todo el que haya indagado un poco en la historia de la Argentina, sabe que la represión, las desapariciones, la tortura,
todo eso empezó mucho antes que la dictadura de Videla, etcétera, y consortes, sino que empezó con la AAA, con López Rega, y bueno, venía de antes, pero ahí cobró, digamos, un empuje fuerte, y el peronismo se tendría que hacer cargo de eso, aunque se hace el distraído, ¿no? Y bueno, y la izquierda también se hace la distraída, no se lo reprocha, no se lo imputa, digamos. Al respecto me acuerdo, hay una película, creo que está en el contexto creo que se llama Infancias Clandestinas, está en el contexto de la contraofensiva de Montoneros del 81, y que al principio me acuerdo patente que habla de los decididos que empezó a haber a partir del 76, o sea, se hacían los distraídos con todo lo anterior, claro, porque era el perfil de la película era Montonero, más peronista de izquierda, digamos. Y en el caso uruguayo, que en alguna medida es homologable el papel que cumplió el vallismo con el peronismo, en el sentido de que protagonizó políticamente la época de la sustitución, la industrialización por sustitución de importaciones y los beneficios de la clase trabajadora también para comprársela y amortiguar su rebeldía, etcétera. Digamos que el vallismo no degeneró, sí el Partido Colorado, pero el vallismo auténtico para mí fue encarnado después en el Frente Amplio, que no tiene ese historial. Es decir, nuestro reformismo o nuestro populismo, que es muchísimo más liberal que el peronismo, por lo bueno y por lo malo, no tiene, no carga en la mochila, digamos, el haber sido desaparecedor de compañeros, el haber Frente Amplio, no hizo nada de eso, al revés. Todos los mártires que se conocen son en algún modo o del MLN o del anarquismo o simpatizantes del Frente Amplismo. El Partido Comunista del Uruguay es una de las organizaciones que más mártires aportó a la causa popular. Y bueno, entonces no se puede decir que ellos son los represores y que son las primeras víctimas. Allá también los montoneros también, y los de la juventud peronista, y todo eso también, eran las primeras víctimas de la AAA, fueron ellos mismos también. Pero en este caso no, tienen, digamos, las manos limpias en ese sentido. Entonces, es más complejo y habría que tener una política que contemple también esa situación, porque resolver el tema de no, ustedes acusan de fascismo a Milei, pero lo más parecido a fascista es el peronismo, es un argumento que no podría usar acá en Uruguay. No tiene nada que ver con el fascismo del Frente Amplio. Entonces, el tema habría que demarcar posiciones por otro lado y ver qué suerte se corre. La dejo por ahí. Sí, quería comentar algo respecto de lo que mencionaba Gastón con la comparación que hace con Uruguay. Claro, yo justo cuando él hablaba también pensaba harto en la situación chilena al respecto. Acá también tenemos una serie de partidos que en su momento fueron los representantes, bueno, acá en Chile en particular fueron representantes más marginales, pero de todas maneras participaron, particularmente el Partido Socialista, del periodo de importación, de industrialización por importación, de sustitución de importaciones, y que después, en los años 90, luego de la dictadura, se convierten en los principales como gestores los principales gobernantes. Y también a diferencia del peronismo, digo, en línea con lo que decía Gastón, acá, bueno, quizá la conocida Renovación Socialista, en el fondo toda una serie de cuadros políticos que venían del mundo como de la izquierda, incluso una izquierda muy obrera, pasan mucho más velozmente como al liberalismo directamente. Y la gestión también de la concertación no es una gestión más burocrática, al estilo del peronismo, sino que teniendo ese corte liberal, de todas maneras, en los principios de la democracia, bueno, y a lo largo de ella, aunque igual con variados momentos, o sea, con variados niveles, desarrollaron, bueno, altos métodos de represión, particularmente al principio de la democracia, con las organizaciones armadas que seguían existiendo desde la dictadura, fueron, claro, el mismo Partido Socialista, el PPD, que también estaba conformado por antiguos militantes de izquierda, quienes participaron, bueno, de la articulación de esa represión.
Me parece que es como una especie de caso como intermedio respecto de lo que decía Gastón, porque acá tampoco esta izquierda que se convierte en gobierno, esta izquierda oficialista, nunca desarrolló estos métodos más burocráticos, más permanentes, que uno podría, bueno, que Ricardo mencionaba, por ejemplo, en la expresión más clara del fascismo en Argentina, como los sindicatos. Claro, acá no pasó eso, acá los sindicatos simplemente murieron o fueron muy disgregados. Entonces, claro, es la combinación de, al igual que en Uruguay no existió esa dinámica de burocratización como de la sociedad, al estilo como más peronista, pero de todas maneras hubo y siguió existiendo, y bueno, después lo conocemos, bueno, después en el estallido social los métodos también salieron a relucir muy fácilmente. En el fondo se instaló de todas maneras un estado de contrainsurgencia, un estado como que tuvo muy presente como la utilización de esos métodos. Quizá acá no... Bueno, no, eso me parecía que era una comparación como quizá con la situación de Uruguay, de Argentina, que era interesante. Como a pesar de cómo se pueden manifestar igual estos métodos de represión sin el elemento burocrático, que es más particular quizá del peronismo. Ya, ahí está. Quería hacer un alcance sobre la resignificación del concepto de la palabra fascismo. Así como acá en Chile uno en vez de decir lapicera dice Bic, en Argentina también, o en vez de decir papel toilette dice confort. La marca se ha hecho tan conocida que adquiere un significado distinto. Pasa a representar la palabra, pasa a representar el conjunto de la situación. Entonces, cuando se habla de fascismo, al menos acá en Chile, y entiendo que debe ser una situación generalizada, dado que la base histórica para el surgimiento del fascismo reconocemos que no está presente, se habla de la ultraderecha nomás. Todo lo que hace la ultraderecha, incluso la derecha acá en Chile, ¿no? Es fascista, es facho, es filofascista. Entonces, abordar una crítica al mal uso del concepto es muy difícil, y sobre ese hecho cabalga el utilitarismo que hace el fascismo, estos que llaman a votar por el mal menor en contra del fantasma fascista, nazista. De hecho, el candidato de la derecha que tiene más posibilidades en Chile es un hijo de un nazi exiliado acá en Chile, ¿no? Entonces, golpea muy fuerte esa propaganda y suma muchos votos. Entonces, es súper difícil el tomar esa... Pasa lo mismo con socialismo, porque todos nos definimos socialistas y todos nos identifican con Chávez, con Fidel Castro, con... la resignificación nos está jugando en contra. Y eso es súper complejo de tomar acá, porque sacas de la discusión política, porque toda la gente que usa el término fascista se está refiriendo a la política de la ultraderecha, a Kassa, a todos los candidatos de la derecha en general. Y los sacamos de esa discusión, lo sacamos hacia una resignificación histórica de cuál es el verdadero uso del concepto fascista, etcétera, y es una pelea que está perdida de antemano. Yo creo que hay cómo responder a la pregunta primera que convocaba esta reunión, ¿no? Algo así era por qué la izquierda combate más a un fascismo no existente que a un capitalismo realmente existente. O sea, yo creo que esa sería como la pregunta medular. ¿Qué proceso está ocurriendo para que la misma izquierda asuma este discurso? Que está bien que lo asuman sectores de la burguesía, ¿no? Liberal, que se contraponen a otros sectores que tienen otro tipo de política, digamos, un poco más conservadora o medio autoritario en algunas facetas. Pero porque la izquierda también lo ha asumido, ¿no? Ahí es donde creo que yo no tengo una respuesta, ¿no? No sé si tenga que ver con la debilidad del movimiento obrero o la debilidad de la misma izquierda, de quienes representan a esta izquierda. Pero creo que es algo que la pregunta que se planteó para el evento me parece clave, ¿no? Fundamental. O sea, ¿cómo respondemos eso?
Mm. Sobre porque hay tres, o me pareció tres cosas, bloques de preguntas. Uno, los antecedentes históricos. Estamos flojos con los antecedentes históricos. Porque, en primer lugar, por lo que dije antes, porque como no hay muchas experiencias de fascismo, tampoco es que tenemos 6.000 experiencias históricas. Las experiencias, por ejemplo, la experiencia de China y todo el mundo africano y asiático, no las podemos tomar muy en cuenta porque son experiencias donde ha habido cosas atrocísimas, peores que las nazis, como la invasión japonesa en China, pero también China era una colonia en ese estado, y entonces el rol de la burguesía en China o de la naciente burguesía africana no es equiparable, no nos sirve como ejemplo histórico. El ejemplo, hay dos ejemplos que la historia no siempre solemos mencionar, dos ejemplos porque para los militantes han sido muy importantes. Uno es los bolcheviques ante una amenaza golpista, la de Kornilov, al gobierno provisional, o sea, al gobierno que ellos estaban atacando por burgués, para decirlo en los términos de lo que estamos hablando, se negaron a apoyar al gobierno y solo consentían seguir atacándolo, pero rechazar el golpe en la calle. O sea, esta política que decimos nosotros. Bueno, era Kerenski no va a ser un verdadero antigolpista, no confiamos en él. Si hay que luchar, lucharemos, pero no confiamos en él porque es capaz de, es la gran característica de la burguesía, ¿no? Isabel se fue tranquila del gobierno acá, ¿no? No es que el peronismo resistió el golpe. Vino un helicóptero, le dijo subite y se fue. El otro ejemplo también es complejo, es el de Alemania. En donde primero se le adjudica a la posible alianza socialdemócrata, que entonces no es una alianza con la burguesía, es una alianza con un partido, en todo caso obrero, traidor, pero más complejo, la posibilidad de haber frenado a Hitler. Pero Hitler no ganó las elecciones. En realidad salió con una buena votación y recibió la agachada de toda la burguesía, que se fue corriendo y le dejó el gobierno. Pero ahí siempre hay que mencionar que recuerden que años antes esa socialdemocracia había cumplido el mismo papel que iba a cumplir Hitler, o sea, fue la socialdemocracia la que masacró a los espartaquistas, o sea, que tenían una situación más parecida para los compañeros chilenos y uruguayos, más parecida a tener un propio peronismo con el cual verselas que alguien que no estaba manchado de sangre. O sea, en la historia no hay tantos ejemplos, ni tampoco eso. Y ahí tomaría lo que había dicho, también planteó César, es una cuestión de la clase, no tanto de la modalidad. La clase es la que tiene la necesidad, la burguesía, de evaluar el momento y si es necesario volverse asesina. No es que hay burgueses, y tal cual dijo César, y algunos lo harán a regañadientes, pero lo hacen. Acá no hubo, en Argentina ni en Chile hubo burgueses que salieran a combatir. Todos dijeron, bueno, qué mala suerte que haya que dar un golpe. Hubiera sido mejor no tener que hacerlo por este medio. Pero estaban todos de acuerdo y celebraban la pacificación, como se llamaban a las dictaduras. Y esto digo porque es cierto, nosotros tenemos además un combate con una fuerza particularmente represora, pero no es lo que ocurre en Chile y en Uruguay, donde me parece que lo que pesa más es esto que señaló Ingrid. Pero esto de que está el fascismo, esto del lobo y el pastorcito, es un artilugio para que terminemos agachando la cabeza y votando al enemigo de clase. No hay un combate real. Aunque nos llamen a votar a gente que quizás no tuvo la pistola en la mano. En nuestro caso no es así, pero nos pasa con el Frente Amplio y quizás no pasa con alguna fuerza en Chile. La segunda cuestión, lo de Boris. Yo creo que sin entender que hemos sufrido una derrota en el cono sur militar, política e intelectual.
O sea, venimos golpeados por todos lados, ¿no? No es que hay que ser resignados, es que nosotros no incidimos en la definición de las coordenadas políticas. Por eso, como repetimos siempre, no podemos hablarle a las masas porque tenemos que explicar cosas complejas. Imagínense que la charla de fascismo es esto, con menos tiempo, no son 3 consignas que le podemos explicar, tenemos que explicarle una condición de clase, etcétera, etcétera, que es para la gente que quiere escuchar hoy. Mañana quizás sea distinto. Hoy es para las personas que están dispuestas a escuchar un rato largo y a discutir un rato largo cuestiones eh, de una complejidad que amerita tiempo y espera e intercambio. Cuando llegue el momento que irrumpa la clase obrera, Gastón, y esté al orden del día la verdadera pelea contra el fascismo, todo va a depender de cuánto energía tenga la clase obrera y qué dirección tenga. Hoy no, ese cálculo no tiene sentido hacerlos en estas cosas, el futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo, la historia me absolverá. La historia ya no es un elemento que hoy podamos contar como nuestra aliada. Lo único que podemos decir es, conviene construir una fuerza que sea independiente de la burguesía y que crea que la burguesía no va a ser nunca su aliada. No sé cómo será la semana que viene. Está Álvaro, así que me callo. Mira, bueno, saludarles, bacán estar acá nuevamente. En general me pareció bien los elementos que plantea Ricardo, estoy en general de acuerdo. Hay un tema sí que me queda dando vueltas en esta contradicción o tensión que el compañero anota entre, si recuerdo bien, igualdad de condiciones en la competencia versus desigualdad económica, ¿cierto? Y en un momento el compañero plantea que como el paradigma de la igualdad en la competencia, ¿cierto? La ley antimonopolio o la ley en general, ¿cierto? La legislación estatal discutida en los parlamentos democráticos, etcétera, como símbolo de la democracia burguesa. Yo, desde un tiempo a esta parte, me genera un poco de ruido este concepto de la democracia burguesa. Creo que es una categoría demasiado amplia, que engloba demasiadas cosas y que tal vez no está, el concepto por su tradición que tiene dentro del marxismo, tal vez no es capaz de captar ciertas transiciones o ciertas transformaciones que sería interesante también abordar. Ahí, por ejemplo, cuando el compañero Ricardo dice que no se puede ver que hay nada en común entre Meloni, entre Trump y entre lo que en general denominamos este fenómeno como del ascenso de las neo-ultraderechas a nivel mundial, yo ahí siento que, no sé, que tal vez, o sea, de partida el fenómeno existe y como tal vez tiene algo ahí que se podría ahondar. ¿Y por qué decía yo que me da vuelta esto de la ley como expresión de la competencia? Creo que es una idea que está bien arraigada dentro de la tradición marxista, ¿cierto? Como el derecho como la expresión política del aspecto económico, de la determinación económica que en última instancia es la que manda. Sin embargo, creo que igual es interesante ver cómo la competencia se realiza también al margen de la ley y por fuera del Estado, ¿ah? Y no por ello deja de ser competencia. Ahí dejamos anotado un fenómeno que es muy particular del mundo actual y que tiene que ver en última instancia con el carácter concreto de la mundialización del capital, ¿cierto? Que hemos vivido con fuerza durante los últimos 50 años. Y que se expresa, por ejemplo, en el surgimiento de nichos de valorización de carácter global, ¿cierto?
ya no meramente circunscritos exclusivamente a los espacios nacionales, sino que las mercancías empiezan a romper estas fronteras y empiezan tendencialmente a valorizarse a escala global, empiezan a formarse tasas de ganancia globales, y esto genera una contradicción tremenda entre estos espacios de valorización que son mundiales, donde convergen distintos espacios con distintos niveles de productividad, y los espacios nacionales particulares, ¿eh? Donde también siguen valorizándose ciertas ramas productivas, ciertas mercancías a escala local. ¿Cómo se expresa esta contradicción? Hay una concentración cada vez mayor, o a una escala que no habíamos visto en siglos anteriores, pero a diferencia de cómo lo pensaron este fenómeno los marxistas en el siglo XX, nosotros hoy día tenemos la ventaja de que no necesariamente estamos atrapados a la teoría del monopolio, porque la teoría del monopolio lo que planteaba, ¿cierto?, es que los procesos de centralización necesariamente anulaban la competencia. Y por eso yo pienso por eso me hace ruido esta idea como de que no podamos concebir la competencia por fuera de la ley. Que existe, por ejemplo, y que se manifiesta en la importancia que van tomando hoy día las ramas, por ejemplo, el capital criminal, el narco, la trata de personas, etc. Entonces, ¿qué generan todos estos fenómenos? Generan tensiones al interior de los espacios nacionales que quizás como análogamente generan reacciones que podríamos tal vez analogar a las reacciones que tenían las clases medias o las burguesías nacionales frente a la radicalización obrera a principios del siglo XX. Pero hoy día hay fenómenos que tal vez no surgen conscientemente de un accionar de una vanguardia política obrera, pero que también impactan fuertemente en la vida social y en los espacios de acumulación, y que afectan también las posibilidades de los capitales nacionales para valorizarse. Y ahí, como para ir cerrando, anoto dos tendencias que a mí me parecen fundamentales. En primer lugar, esto que planteaba anteriormente, ¿cierto? Esta tendencia a la mundialización, que hace que los capitales nacionales sea más difícil competir porque tienen una competencia que es cada vez más global, ¿eh? Eso, por lo menos en Chile, en los últimos 20, 30 años, yo vengo notando que eso se va manifestando en aspectos, por ejemplo, incluso en mercancías destinadas al consumo masivo de la población, ¿eh? Que ahí hay un nicho de acumulación que se va reduciendo para las burguesías nacionales y se va internacionalizando. Y en segundo lugar, esto genera también consecuencias que ya las anotaba Marx como consecuencias de la Ley General de Acumulación, como es, por ejemplo, las consecuencias demográficas, ¿eh? Estos desplazamientos de población, las migraciones, que también en última instancia expresan las fuerzas de la competencia capitalista expresada en términos ya más dramáticos de vidas de seres humanos. Ese tipo de conmociones yo creo que van transformando esto que hemos conocido como democracia burguesa, ¿no? Yo creo que esa transición tal vez es interesante pensarla por fuera de esta dicotomía tan cerrada entre democracia burguesa y fascismo. Tal vez estamos en esta crisis de los espacios nacionales actual, podemos transitar por fórmulas desconocidas o que la misma realidad nos llame a pensar. Ya, hasta ahí nomás lo dejo. Gracias, compañero. Sí, hola, ¿cómo les va? Sí, yo había levantado la mano, pero no sé si es interesante o pertinente, por una duda muy personal mía. Hace tiempo fue una marcha antifascista y tuvo mucha adhesión acá en Buenos Aires. Y bueno, y a mí me molestaba un poco porque era en verdad era una marcha antiliberal, ¿no? O sea, el enemigo era el liberalismo en este caso. Es como desenfocarse de contra qué nos quejamos, digamos. Pero decir que no es antifascista, en un poco, como decía un compañero, era como te ponía en la posición de defender a Milei en un punto. Y bueno, al bajar los brazos,
pienso si el lenguaje no es algo que va cambiando y lo que antes era libertario ahora ya no es más libertario y lo que antes era 50 años atrás era fascismo, ahora el fascismo es otra cosa, ¿no? O sea, igual yo creo que con esto fui respondiendo la pregunta y que no, que hay que tratar de considerar el fascismo como lo que es el fascismo y al liberalismo como es el liberalismo. Una observación sobre lo que decía Ricardo, de Hitler no ganó las elecciones, ganó la mayoría absoluta. O sea, perdón, no ganó la mayoría absoluta, ganó la mayoría relativa y con eso quedó como primera opción para suceder al tipo que se está retirando, Bismarck. Entonces, tuvo un fuerte apoyo electoral. Y ese apoyo electoral no hubiera sido tal si reformistas y revolucionarios hubieran hecho un frente único, que es lo que reclama hoy día todo el que quiera hacer uso de la política antifascista, va a dar agua a su molino. Entonces, ese es el antecedente histórico en concreto. Sí tuvo un importante triunfo electoral Hitler en 1932, de las dos elecciones. Lo segundo, Meloni, Trump y Milei sí tienen conexión, pues. Los tres son antiglobalistas, muy en conexión con lo que dijo Martín, creo. Sí, pues, no corre cada uno por su lado. Algo los une. Y lo tercero es que el Estado no es solamente lo formal, lo estatal, lo fiscal. La Iglesia también hace parte del Estado, aunque no reciba dineros fiscales. Los negocios irregulares también hacen parte del Estado. Los negocios irregulares acá en Chile, de la mafia, del narcotráfico, se manejan a la chilena, con todos los resortes que el aparato estatal han podido ser infiltrados a través del narco, que son diferentes a los que tienen en Colombia, que tienen en Argentina. Entonces, no solamente el aparato burocrático estatal lo que da conformidad al Estado, son todas las relaciones que se sustentan y que dan forma al Estado burgués. Y la ley es una expresión de la lucha de clases, no es una condicionante de la misma. Es una expresión y como expresión a su vez interactúa de la lucha de clases, pues, pero es una resultante. Entonces, el que no exista una ley que por ejemplo, acá en Chile, que querían liberalizar el consumo de drogas. Los liberales plantearon muchas veces para terminar con el flagelo del narco que se hiciera legal. No prosperó eso. El que no prosperara es un sentido, es un hecho de la ley. Es la misma ausencia de la ley es su determinante. En el caso de Chile, que es diferente al de Uruguay, por ejemplo. Bueno, voy un par de cosas. Me parece que quedan muchas abiertas que no tiene sentido intentar cerrar, sobre todo las que planteó Álvaro, que abren más perspectivas que soluciones. Pero coincido con que, o sea, lo primero que digo es esto: la palabra fascismo, la mejor manera de desarticularla es negarnos redondamente a meter en esa bolsa, pero también livianamente en la bolsa ultraderecha, fenómenos muy distintos. Por ejemplo, Milei no es antiglobalista, es liberal. Su política es de apertura. Es extraño porque se lleva muy bien, comparte un mismo escenario político con gente que es proteccionista, pero no tiene una política proteccionista, o no fue su política original, y ahora ha hecho algunos ajustes por necesidad. Ahora sí hay antiglobalistas, y ahí el Estado volvió a tener preponderancia y a tener ciertas determinaciones, que es un tema para pensar, ¿no? En lugar de verlos como fascistas, pensarlos como una alternativa económica. A mí me interesaba esta cuestión, que es que una cosa es que sea más complicado para un capital, acá en Argentina fue muy notorio, que sea más complicado para un capital ganar, y otra es que esté más intrincado con leyes que obligan a una legalidad en la competencia. Y después digo los capitales criminales, ¿eh? Me refiero, por ejemplo, acá en Argentina
hasta el año 95 los capitales eran bastante reacios a competir. Ahora tienen menos chance de ganar porque están obligados a competir. Acá no se pagaba un derecho por una patente medicinal a nadie. Se traía algo, se copiaba y se fabricaba trucho, así era el sistema no patentista se llamaba. Bueno, vino la OCDE y dijo, no hay problema, pero si querés integrarte en otras cosas, tenés que firmar ciertos protocolos. El GATT, la ronda Uruguay del GATT. Querés comerciar, no hay problema, pero si querés comprar esto, tenés que pagar aquello. Y esto obligó a los capitales de Argentina muchos a fracasar rotundamente y a otros a actualizarse y a toda la crisis que tenemos hasta hoy. O sea, a esto me refiero, no que la competencia sea para que ganen, sino un marco que obliga al capital, y ahí es donde quiere poder tallar en la discusión, porque cuando van a firmar un convenio de libre comercio con tal, cada capitalista dice, pero es aburridísimo ver la cantidad de páginas que tienen esos acuerdos que tienen que contemplar este interés más el otro, menos el otro, los que venden fruta, no sé, en Francia se pelean con la cláusula que favorece a los que venden fruta en el sur de Chile y Argentina, pero los de Chile y Argentina no. Todo este marco me refiero que si no hay democracia política, ¿cómo hacen el lobby? Entonces hay una complejidad que, y vuelvo a decir, yo cuando hablo de fascismo, no de regímenes autoritarios que me limitan más o menos, porque acá la gran discusión es si hay un régimen tan cruel y tan abominable que se coloca por arriba de la lucha de clases, como cuando está Pinochet. Y el único centro es bajar a Pinochet y hay que luchar contra la dictadura de Videla y hay que luchar contra... Si esta es la perspectiva, bueno, lo primero para poder conseguir las condiciones para cualquier otra cosa es que caiga la dictadura. Pero si no es esa, entonces la condición deja de tener valor. Esta es para nosotros nuestra gran discusión alrededor del fascismo. Un poco creo que lo que decía Boris, ¿no? Es el capitalismo. Bueno, ahora es el capitalismo. Cuando llegue el momento. Luchar contra condiciones infrahumanas de vida cuando están en esas condiciones. Estos gobiernos no están haciendo ese tipo no están gobernando de esta manera. Y lo último, sí, me parece que la cuestión del narcotráfico y todo el negocio negro es importante, e inclusive porque los negocios turbios también se llevan mejor con la democracia. Con una pseudo-democracia, ¿no? Pero un poco la charla que dio la otra vez Boris era interesante en esto. Cómo terminan cooptando a los gobiernos de los estados para hacer negocios en las zonas limítrofes. Es un tema que la verdad que no tenemos investigado y Álvaro, estás invitado a seguir aportándonos datos porque acá en Argentina ocurrió hace poco un drama tremendo, el asesinato de tres chicas, y ahí saltaron, digamos, una serie de elementos juntos, ¿no? El narcotráfico, la prostitución, los barrabones, o sea, todo lo que está ahí atrás de lo que el Estado no controla. Pero de todas formas creemos que esto, en un punto sí tenemos alguna información argentina que es, si acá hubiera una tendencia al fascismo y lo desarrollaran, de ahí saldrían muchos de los sicarios que usarían las camisas pardas. Porque hace años que en Argentina, cada vez que a un militante de izquierda, a un sindicalista, lo matan o lo golpean, lo mata o lo golpea un barra brava, peronista. Así que también sería una fuente más parecido a lo que Marx menciona del 18 Brumario de Luis Bonaparte, más una sociedad de lúmpenes que el aspecto plebeyo del nazismo o el fascismo que reclutaba otro tipo de sectores. Acá se estaría formado por eso, por desclasados que están dispuestos a cualquier cosa. Y que nosotros tuvimos una experiencia
Debe haber muchas, porque no creo que sea excepcional lo que pasó, pero se hizo público. Así que bueno, tenemos que seguir hablando de muchos temas, pero este es uno. Les mandamos muchos saludos a todos los compañeros, gracias por sumarse, por participar, por pensar. Nos vemos en un próximo encuentro, compañero. Muchas gracias por participar. Vale. Feliz Saludos, noche. muchas gracias. Saludos. Hasta pronto. Gracias. Saludos, compañeros. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se